Buenas tardes, días o noches, depende de cuándo se esté encontrando el espectador viendo este video. Básicamente, esto es un proyecto semestral que se ha ido realizando durante todo el primer semestre o el primer periodo del año 2021 a cargo de José Alejandro y quien les habla, Johan Castillo. En este proyecto analizaremos el sector automotriz, más específicamente en los vehículos premium. Y asimismo, daremos una explicación breve de cómo ha sido el comportamiento de dos empresas de este sector a lo largo de 4 y 5 años transcurridamente. Listo, comenzando así, las expectativas de este proyecto serán, como bien anteriormente les mencionaba, analizar el comportamiento que han tenido estas dos empresas, como lo son BMW y Volvo, a lo largo de los años y de cómo la pandemia y las situaciones externas y variables, tanto endógenas como exógenas, han ido afectando o han podido beneficiar a la empresa de manera directa. Asimismo, eh, se, asimismo se intriga, o sí quedaremos con la intriga de cuál va a ser la solución respectiva que tienen que tener estas empresas hacia cómo van a plantear nuevas estrategias, puesto que este virus ya cada vez va disminuyendo y cada vez las empresas vuelven a retomar su vida cotidiana y pueden obtener nuevamente los beneficios que tenían hace un par de años. Con esto así, entonces obtendremos eh, varias, varias marcas o varias concesionarios, los cuales son los mayores en Colombia. Asimismo, las empresas que lo representan y las marcas y corporaciones, de la misma manera se encontrarán eh, las empresas que mayor rentabilidad o utilidades netas han desarrollado en este mercado, con un respectivo breve resumen de las empresas, cuando fueron creadas y ta, 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 ta. Y por último, unas marcas, las cuales son las más representativas en temas de ventas de vehículos de premium, como pueden ser Mercedes-Benz, BMW, que se estudiará, Jeep, Audi, Mini, Volvo, que se estudiará de igual forma que BMW, y Land Rover, entre otras. Dando así la bienvenida al indicador de calidad de vida, lo cual lo expondrá mi compañero José Alejandro. Bueno, básicamente podemos asociar este indicador de calidad de vida con la compra de vehículos de alta gama, ya que una de las variables para el indicador de calidad de vida es el ingreso de las personas. Entonces, un país donde las personas tengan mayor ingreso quiere decir que hay mayor calidad de vida, y al haber mayor ingreso y mayor calidad de vida, las personas podrán comprar más vehículos de alta gama. El ejemplo que tenemos en este caso es la ciudad de Medellín, porque es la información que pudimos adquirir, y vemos cómo el índice de calidad de vida en el Medellín, en la parte rural de Medellín, es inferior al índice de calidad de vida en la parte urbana de Medellín. Por ende, podemos decir que el mercado de vehículos de alta gama se ve mejor, o hay más ventas en la parte urbana de Medellín que en la parte rural. Esta es la relación que se puede dar de los vehículos de alta gama con el indicador de calidad de vida. Claro, asimismo entonces podemos asociar otro indicador como lo puede ser el RUNT. El RUNT es el Registro Único Nacional de Tránsito, el cual corrobora la información de un vehículo, ya sea cuándo se vendió, cuántos componentes tiene, quién es el poseedor de este vehículo, entre otras cosas. Este indicador se puede asociar a las ventas de los vehículos, en la cual se puede ver como en el año 2020 la venta total fue de 26.854 y varió este indicador de forma negativa con respecto al año 2019.
en donde, de igual forma como en el 2019, la proporción mayor se la llevó los automóviles, variando, como les decía anteriormente, en un 12,1% en este caso, con una venta de tan solo 12.038 automóviles a lo largo de todo el periodo, puesto que se está presentando una crisis sanitaria. Asimismo, entonces pasaremos con la estimación del sector, la cual se encuentra tanto el año 2020 como el 2021, en el cual se plantea lo que va a pasar y se puede ver como todas las variaciones porcentuales son negativas en todos los meses de este año presente. Entonces acá se encuentra la gráfica en la que se encuentran los 12 meses. Las barras de color azul estarán denotadas por ser las de 2020 y las barras de color anaranjado serán las del año 2021. Entonces se puede ver como en ninguno de los casos la barra de color naranja es superior a la barra de color azul. Listo, entonces a continuación también se dará paso a las diferentes tipos de eficiencia o los niveles de eficiencia que se obtuvieron en base a la información obtenida en Bloomberg. Listo, ok, listo. Entonces, obteniendo así esta información de Bloomberg, se encuentra tanto el estado de resultados como el estado de la situación financiera obtenidos, como bien decía, en Bloomberg, a los cuales se les hizo una estructura y una tendencia a partir del año 2 estudiado, obteniendo así unas variaciones porcentuales de las cuentas, y esto nos dará unas eficiencias operativas de nivel 1, en la cual interactúan los ingresos y los beneficios antes de impuestos, en el cual el año 2020 fue el más afectado, puesto a que caen tanto los ingresos operacionales que tiene la empresa como los beneficios que tiene la empresa antes del impuesto. Por lo que se puede ver como estos van de más, que su pico es en 2018, a menos que su pico 2020. Y pues lo que se quiere lograr es como ajustar ese modelo para que estos beneficios o estos ingresos de manera operativa, que es cuando usted fluctúa con su razón social, pues no decaigan tanto porque varían de manera considerable hasta desplomarse al piso. Entonces esta eficiencia operativa se está ejecutando de manera mala. Ya encontramos entonces la eficiencia de tipo 2, de nivel 2, en la cual se encuentran los ingresos y servicios de servicios y ventas, el cual son los ingresos de mayor proporción en los activos totales y el coste de estos ingresos. Entonces no puede variar en el primer año y pues respecto al año 2020 se encuentran como también variando de forma negativa como en análisis de eficiencia de tipo 1. Entonces puede ser que nuestros costos disminuyeran, que es positivo, pero nuestros ingresos de servicios y ventas también disminuyeron en mayor proporción. Entonces esto no es algo beneficioso, puesto que aunque nuestra proporción que se ve afectada porque toca pagarle a alguien o toca depositar algún dinero, o es un coste que yo tengo que, o es un coste que se atrae a mí por algún arancel o algo así, decrezca, pues nuestros ingresos también decrecen en mayor proporción, entonces es negativo para la empresa, entonces tampoco hay eficiencia operativa de nivel 2 para el año 2020. Ya en nuestro último tipo de eficiencia operativa de nivel 3 se encuentra el beneficio bruto y los gastos operacionales, en el cual en el año 2020 nuestro beneficio bruto varió de forma negativa respecto al año anterior, por lo que es muy negativo para la empresa. Y pues como se veía anteriormente en la eficiencia operativa de nivel 2, los ingresos disminuyeron y pues los costos de ingresos disminuyeron en menor proporción, lo que ocasiona que nuestro beneficio bruto, que es nuestra misma utilidad bruta, decrezca. Entonces trayendo así una parte negativa para la empresa. Mientras que nuestros gastos operacionales, pues aumentaron en tan solo un 1%, pero pues al fin y al cabo aumentaron.
Entonces, si este escenario hubiera sido distinto, en el que nuestro beneficio bruto hubiera aumentado más respecto al año anterior, pues hubiera sido muy beneficioso, puesto que en este año solo varió 1% respecto al año anterior. Entonces, tampoco se dice que no hay eficiencia operativa para este año. Asimismo, ya pasando al estado de resultados, se encuentra toda la información que también se planteó en estructura y análisis de tendencia para los años estudiados, un promedio en la estructura, un promedio en la tendencia, respectivamente. Otros análisis que se le hicieron a unas cuentas en concreto para el comportamiento y nos encontramos a la rentabilidad, la cual consta o la cual se alimenta del ROA, el RONA y el ROI. Entonces se observa cómo el ROA, perdón, aumenta hasta llegar a su punto máximo en el 2019, pero pues en el año 2020 se desploma hasta llegar al 33% solamente. Pues puesto a que, por ejemplo, nuestros beneficios de pérdidas operacionales decaen, mientras que los activos totales crecen. Entonces, esto lo que ocasiona es que los beneficios que tiene elaborar mi razón social, pues decrezcan, mientras que mis activos totales, pues sigan aumentando. Entonces, pesan en menor medida mis activos, mi rentabilidad operacional de los activos que yo tengo. De igual forma, se puede entonces calcular de una segunda manera, con el margen neto, el apalancamiento y los ingresos en servicios y ventas, el cual estará denotado por los mismos valores. Ya para el RONA se necesitará el TAO, el UODI y los activos productivos netos, obteniendo así un RONA para el año 2020 de 6,97, aproximadamente de 7%. Lo que quiere decir que esta rentabilidad operativa neta en base a mis activos, pues no ha sido del todo beneficiosa, puesto que pasamos de aumentar en proporciones muy elevadas, puesto que estábamos en el año pasado en 12,21%, pero en este año solo incrementó en 6, en 7% aproximadamente, como bien les decía. Entonces, esto es debido a que pues mis activos productivos netos aumentaron, como se puede observar, pero las cuentas por pagar y devengas, que es las cuentas que yo pago a mis proveedores y demás, pues también aumentaron. Entonces, pues esta interacción fluctúa y hace que que mi RONA también disminuya. Ya por último, se encuentra el ROE, que de igual manera como el ROA, se puede calcular de dos maneras distintas. Y para el año 2020 se encuentra como tiene un valor del 13,8%. Esto lo que genera es que el ROE ha ido creciendo de muy buena forma durante los 4 primeros años estudiados, pero al llegar al quinto decae. Entonces se puede ver una tendencia en este año estudiado, en el año 2020 estudiado, porque como pueden observar, tanto el RONA como el ROE como el ROA, todos disminuyeron debido a que el ROE en este caso, los beneficios operacionales disminuyeron y el patrimonio total aumentó. Por lo que cuando estas dos cuentas se relacionan, pues hace que nuestro ROE disminuya con respecto al año anterior. O que solo varíe, pero en menor proporción. Asimismo, encontramos ahora la rotación, la cual consta tanto de la rotación de cartera de inventarios y de proveedores para obtener así, al final, el ciclo efectivo. Entonces, se ve como estos valores encontrados en la rotación de cartera estarán denotados por ser días, todos por ser días, y entonces estos dictaminarán, por ejemplo, para la rotación de cartera, se ve como esto significará el número de días que me demora un cliente en consignarme a mí o en pagarme a mí la deuda que me tiene. Es decir, que es el cash o el número de días que se demora el cash en entrarme a mi empresa. Entonces se encuentra el pico, el mejor pico, entonces
pues se dice que cuanto menor sean los días, pues va a ser mejor, porque va a tener el efectivo, o sea, va a tener el efectivo más rápido para con eso pagarle a mis proveedores, pero entonces se puede ver todo lo contrario, puesto que en el año 2020, pues es de 109 días lo que se demora un cliente en pagar la deuda que tiene conmigo. Y entonces para la rotación de inventarios, se puede ver como en el año 2020 es de 68,50, lo que significa que 68,50 días es lo que se demora un vehículo o un auto de Volvo en el concesionario para que una persona lo compre, lo saque del concesionario obviamente, y puede entrar un nuevo vehículo a reemplazar al anterior. Ya para la rotación de proveedores, se encuentra como en el año 2020 es de 85,74, lo que quiere decir que yo le pago a mis proveedores en 85,74 días, por lo que se concluye con esta rotación que tengo un mal flujo efectivo, un mal ciclo efectivo, porque yo estoy pagando más, o sea, yo estoy pagando más pronto a mis proveedores que lo que me pagan mis clientes. Es decir, que yo pago antes de recibir la plata que me deben. Asimismo, entramos en la liquidez, en la que la liquidez se encuentra el capital de trabajo, el capital de trabajo operativo, el capital de trabajo neto, se realiza una prueba de acidez y una razón corriente. Entonces, en el 2020 se ve como esta aumentó de manera considerable respecto al año anterior en el capital de trabajo, puesto a que mis activos totales actuales, que corresponden a mis activos totales corrientes, aumentaron considerablemente en 17 millones, pese a que mis pasivos totales corrientes también aumentaran. Entonces aumentaron en mayor proporción mis activos totales actuales que mis pasivos. Por ende, esta diferencia es superior a la del año anterior. Ya para el capital de trabajo operativo, que es el KTO, se encuentra como los inventarios disminuyeron, pero pese a esto, las cuentas y notas por cobrar, que son la cartera, aumentaron en mayor proporción al año anterior, lo que quiere decir que este es aún mayor a la cifra encontrada el año anterior. Ya por último, el KTNO se ve como es inferior respecto al año anterior, puesto a que las cuentas por pagar disminuyeron, entonces las cuentas que yo les pago a mis proveedores y a a mis otras deudas que tenga, son inferiores con respecto, no, son superiores, perdón, con respecto al año anterior, pero pese a esto, la diferencia que se tiene entre lo que yo tengo o lo que me deberían pagar, que fue los 59 millones encontrados en el cateo, pues al restarlos con estas cuentas por pagar, pues van a ser superiores con respecto, van a ser inferiores, perdón, con respecto al año anterior. Entonces, listo. Siguiendo a esto, se encuentra la razón corriente, la cual sería de 1,38, lo que significa, miren las cuentas que interactúan, el activos totales actuales y el pasivos totales corrientes, lo cual significa que el 1,38 o el 138% de mis activos totales corrientes pueden llegar a cubrir mis totales corrientes pasivos o mis pasivos totales corrientes. Lo que quiere decir que esto es muy beneficioso, puesto a que cuando yo quiero tener un flujo de caja, pues puedo convertir de manera más rápida. Obviamente se sabe que uno convierte de manera más rápida los activos corrientes que los activos no corrientes. Entonces, pues, cuanto mayor sean los activos totales corrientes, pues uno los puede transformar más rápidamente en efectivo. Entonces, pues este numerito, este porcentaje, porque se puede expresar de dos maneras, puede notar cómo puedo convertir o cómo esta parte de mis activos totales corrientes llega a ser 138% superior
a la de mis activos totales corrientes, a la de mis pasivos totales corrientes, perdón. Ya pasando con el endeudamiento, se encuentra el endeudamiento total, la deuda financiera, entre otros. Entonces, se ve como el endeudamiento total oscila entre los 5 años entre el 70% y el 76%. Entonces, esto denotará que la empresa, esto denotará que los pasivos totales de la empresa cubren el 71% en el año 2020 de mis activos totales. Es decir, que yo puedo cubrir, bueno, sí, aquí le podríamos hacer la fórmula en la que si vemos los activos totales en los pasivos, eso sería el porcentaje en el que yo podría cubrir mi deuda si yo me llego a endeudar. Es decir, este es el porcentaje de deuda que tienen o que puede llegar a contrastar o pueden llegar a... sí, mis activos totales pueden llegar a ser un colchón en un 71% a lo que se deben mis pasivos totales. Claro. Entonces, asimismo, se encuentra la deuda financiera que se compone tanto de la corta como de la de largo plazo. Entonces, ya notando el último año, se ve como esta crece de manera creciente, tanto en el corto como en el largo plazo, pero más que todo en el largo plazo. Y entonces se puede decir dos cosas, que esta deuda financiera está creciendo de muy buena forma, puesto a que se tiene proyección futura y que también se tiene una proyección cercana, puesto a que si miran que también crece en 5 unidades, en 5 millones en mi quinto año, pero también crece en 4 millones en mi quinto año. Entonces, pues se puede ver como tanto hay proyección futura como proyección a corto plazo. Ya para el endeudamiento financiero, se ve que es de un 49%, por lo que se dice que los ingresos que tiene la empresa pueden cubrir un 49% de la deuda financiera que se puede adquirir o que ya se tiene adquirida. Asimismo, el endeudamiento financiero ácido, en el cual aparecen los ingresos operacionales, que es el mismo EBITDA, este se notará por ser de 593%, por lo que se dice que esos ingresos operacionales pueden llegar a cubrir en 593% la deuda financiera que se haya adquirido. Entonces, la capacidad de pago básicamente será solamente dividir los gastos de interés que se tiene sobre el EBITDA o los ingresos operacionales, el cual este valor denotará que cuan mayor sea, mejor va a ser para la empresa. Entonces, pues se puede ver como no es superior al del año anterior, pero pues sí se encuentra muy bien situado este valor. Ya para la capacidad de endeudamiento, se ve como es de 141% para el año 2020 y en esta interactúan los activos y los pasivos totales, en el cual este refleja qué capacidad, como bien explicado anteriormente, qué capacidad tienen mis activos para cubrir la deuda que yo tengo. O en qué me puedo apoyar yo. Mis activos serían como el colchón, el que yo tendría para recostarme, que serían los pasivos, pues a que puedo cubrir estos pasivos que yo debo, los pasivos totales, en un 141% con los activos totales que la empresa posee. Ya para el leverage, da de 245%, lo que quiere decir que, bueno, interactúan el patrimonio total y el pasivo total. Entonces, se puede decir que el pasivo total es 245% superior al del patrimonio total, cuando no debería ser así, puesto a que lo que se quiere con ese valor es que la rentabilidad para nuestros stakeholders sea pues lo mayormente beneficiosa para que estos vuelvan a invertir o agreguen más acciones
o más dinero a nuestra compañía y que siga creciendo. Entonces, pues lo que se quiere con ese valor es que sea cada vez más pequeño. Entonces, pues este es el menor que se ha ido presentando durante los 5 años, por ende, está expresado de muy buena forma. Ahora daré paso a mi compañero José Alejandro, el cual proyectará lo que él hizo, pero con la empresa BMW. Listo, pues inicialmente, igual que mi compañero Santiago, hicimos los dos un análisis, en este caso es de BMW, en el cual, gracias a la plataforma de Bloomberg, pudimos sacar el estado de resultados y la estado de situación financiera de BMW. Entonces, pues inicialmente haremos un análisis de tendencia para la eficiencia operativa a nivel uno y la eficiencia operativa a nivel 2 y la nivel 3. Pues inicialmente la eficiencia operativa a nivel uno la hacemos para saber en qué se ha usado las fuentes de financiación a lo largo de los últimos años. Vemos que para la eficiencia, para el año 2020, la propiedad planta de equipo ha utilizado mayor provecho de las fuentes de financiación a comparación de los otros años. Esto quiere decir que hubo deficiencia hasta el 2019, pero en el 2020 ya fue eficiente puesto que el dinero que tenemos financiado lo usamos para la propiedad planta de equipo, es decir, que lo invertimos al activo y no para pagar otras deudas, por decirlo así. Entonces, luego pasamos a mirar la eficiencia operativa a nivel 2, en la cual analizamos qué tanto es el aprovechamiento del activo de la empresa para generar utilidades. Entonces vemos que en el año 2020 fue bastante estable, fue como estuvo dentro del promedio, porque si pasamos a mirar en el año 2019, vemos que no hubo tanta inversión, pero hubo mayor utilidad. Es decir, que en el 2019 con menos hicimos más. Entre menos invertimos, más utilidad generamos. Eh, el 2018 pues estuvo normal y el 2020, aunque no fue igual de eficiente que el 2019, pues tampoco estuvo mal. Y en el análisis de tendencia pasamos a mirar y relacionar el EBITDA con los ingresos de servicios y ventas. En esta, en este, en esta, en esta parte de eficiencia operativa nivel 3 vemos que hay ineficiencia, puesto que, puesto que el EBITDA está siendo menor a los ingresos de servicios y ventas y por ende podemos decir que en BMW está teniendo una gran cantidad de utilidades fuera de operación, es decir, que son utilidades que no corresponden directamente al negocio, es decir, que son utilidades que no se obtienen directamente por la venta de vehículos. Luego iniciaremos un análisis de rentabilidad en el cual miraremos tres indicadores importantes que son el ROA, el RONA y el ROE. En el 2019 y a lo largo de los años vemos como el ROA, bueno, como el activo fue, bueno, aumentó un 4,12% en el 2017 y siendo este mayor a los otros años, pues es bueno, pero también hace falta saber por qué se ha bajado la rentabilidad para el año 2020 y lo más probable es que esta rentabilidad se haya bajado puesto que tuvimos la crisis sanitaria del COVID-19. Entonces, lo más probable y lo mejor a futuro es generar o procurar hacer las mismas estrategias que utilizamos en el 2017 para generar las mismas rentabilidad del año 2017, que fue el año con mejor rentabilidad. Por otro lado, miraremos el RONA, que esta vez en el RONA vemos que para sacar el RONA necesitamos conocer, o sea, tuvimos que conocer el margen de el margen neto y el apalancamiento. Entonces podemos decir que en el apalancamiento no ha habido un buen aprovechamiento de los recursos, puesto que el porcentaje de este ha venido reduciendo a lo largo de los años y pues este debería
estar en 49.49% como en el primer año, y pues esto no se ha cumplido, por ende decimos que ha sido ineficiente. Y además de esto, vemos como también se ha venido reduciendo el margen neto. Esta situación hace que en la parte del RONA veamos también una disminución y un deterioro de la empresa, ya que se ha venido, pues como vemos, reduciendo esto. Y a pesar de esto, pues también podemos decir que, que se res- que, bueno, pues esta disminución nos dice que, y nos termina de comprobar que también tenemos una parte de ineficiencia en el, en la eficiencia operativa a nivel 3, puesto que, eh, puesto que se están adquiriendo más utilidades o sea, por actividades fuera de las operaciones de la empresa. Y pues finalmente el ROE, vemos como también ha bajado el compromiso del patrimonio total frente a las utilidades de la empresa. Eh, por otro lado, pasaremos a mirar los indicadores de la empresa y miraremos cómo ha rotado el dinero, principalmente en la cartera, en los inventarios y en los proveedores. Y en el año 2020 vemos cómo ha disminuido esto en 2 días, porque estas rotaciones se miden en días. Entonces, en el año 2020 quiere decir que ahora los clientes nos están pagando en menor tiempo. Y pues esto es bueno, ya que tendremos dinero disponible en menor tiempo. La rotación de inventarios de 62 días a comparación del 2017 se ha mantenido estable, es decir, que los vehículos se están vendiendo o están manteniéndose en vitrina la misma cantidad de tiempo, y pues al menos no ha aumentado este tiempo, y eso es bueno. Aunque lo ideal es que disminuya. Y en la rotación de proveedores vemos cómo está siendo buena, ya que le hemos cubrido nuestras deudas con los proveedores en menor tiempo, en 36 días, mientras que en el 2017 era en 48 días. Entonces, por otro lado, ya pasamos a mirar el ciclo de efectivo, en la cual cuánto se demora nuestro efectivo total en rotar. Entonces, aunque se está demorando 134 días y no es malo, podemos decir que hay una ineficiencia, puesto que los clientes nos están pagando muy tarde y nosotros estamos pagando a nuestros proveedores muy temprano. Esto lo que genera es una iliquidez y luego veremos que tendremos problemas de riesgo en liquidez de la empresa. Entonces, puede que nos quedemos sin dinero en el bolsillo, por decirlo así. En la parte de liquidez, pasamos a analizar el CTO, KTNO y la razón corriente. Entonces, para, para el KTO, podemos decir que la empresa ha tenido un buen rendimiento, ya que este ha venido aumentando a lo largo de los años. Que este dinero aumente es bueno, puesto que nos dice que, que aunque hay dinero disponible, pues podemos decir que, bueno, entonces, básicamente, este análisis del KTO y KTNO, vemos cómo se han comportado los activos y los pasivos totales a lo largo de los años. Entonces, vemos como básicamente que el dinero que nos está ingresando, aunque tenemos aumentos en el KTO y KTNO, ese mismo dinero lo estamos reutilizando. ¿Y en qué lo estamos reutilizando? En los pasivos totales. Entonces,
podemos decir que estamos ganando para pagar nuestras deudas. ¿Y cómo comprobamos esto? Con la razón corriente. Como vemos que está muy cercana a 1, entonces esto nos indica que es así, o sea, que se está obteniendo dinero para pagar deudas. Entonces, básicamente que este problema lo vemos principalmente porque en la parte de rotación vemos cómo estamos primero pagando a nuestros proveedores, o sea, nos estamos endeudando para luego cubrir esa deuda con la rotación de cartera, o sea, el pago de nuestros clientes. Por eso es tan cercano la razón corriente. Y esto lo que nos va a generar es un endeudamiento al cual vamos a empezar a analizar. Y por la parte de endeudamiento, vemos que pues, endeudamiento total no ha variado, es decir, que siempre se ha manejado la misma cantidad de pasivos pues, frente al activo, y esto hace que la deuda financiera aumente en los pasivos a corto plazo. Digo, vemos, vemos un aumento bueno, pues en efecto vemos un aumento en los pasivos a largo plazo y vemos una disminución en la deuda a corto plazo. Pues esto es bueno, puesto que nuestra deuda financiera, pues básicamente aunque aumente, tendremos más tiempo, por decirlo así, para poderla pagar. Por otro lado, miraremos que pasaremos a mirar el endeudamiento financiero ácido y vemos como todos están por encima del 100%. Entonces, esto quiere decir que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos, por ende procedemos a endeudarnos y esta prueba, pues este endeudamiento financiero ácido, nos termina de comprobar lo que tenemos aquí en la parte de rotación de cartera, que primero estamos pagando a los proveedores y así, y luego ahí sí nos están pagando. Entonces, pues este indicador nos dice eso básicamente. Capacidad de pago ha venido disminuyendo y en este caso vemos que esto ha venido disminuyendo porque vemos la ineficiencia operativa del nivel 3 en la cual el EBITDA está siendo inferior. Está, bueno, aquí lo vemos, aquí lo tenemos, en el cual el EBITDA está siendo inferior a los ingresos. Entonces, esto nos va a generar una capacidad de pago inferior, pero a pesar de eso, hay una capacidad de endeudamiento mayor, puesto que los activos totales han venido creciendo, pero los pasivos totales no. Entonces, esos son como puntos en contra, que no tengamos tan buena capacidad de pago, pero pues a favor, que asimismo tengamos una capacidad de endeudamiento. Por último, en el leverage pasaremos a comparar em, cómo, cómo se representan los pasivos totales para el patrimonio y pues vemos que el patrimonio no está tan comprometido al, al pasivo. Y eso, pues, como lo decía nuestro compañero Santiago, pues es algo beneficioso frente a un análisis de un accionista, el cual tenga pues, garantizada su rentabilidad en la empresa. Mi compañero Santiago ya pasará a explicar el flujo de caja de Volvo. Ok, listo. Para el flujo de caja, este flujo de caja se compondrá de tres subflujos, cuál es el flujo de la operación, el flujo de la inversión y por último, el flujo de la financiación. Entonces, estos flujos son unidades funcionales, como bien lo dice el flujo, tanto de operación, inversión y financiación. Entonces, estos subflujos constarán tanto de fuentes como de usos. Entonces, aquí se observan las cuentas que interactúan para el flujo de la operación
y pues se puede observar como si están presentes en los usos, como es el caso de las cuentas sin notas por cobrar, no se encuentran en las fuentes. Entonces, en primera instancia, para el flujo de la operación, se puede observar como en el año 2020, este fue 4.112.100, lo que quiere decir que fue superior el total de las fuentes en este año que el total de los usos, puesto que en los inventarios se encuentra en un superávit a principio de estos años, puesto que estos crecen más año tras año, pero decrecen al pasar de los últimos 2 años. Entonces, en el año 2018 se puede observar como los inventarios fueron superiores a los del año anterior, pero en el año 2019 son inferiores a los del año anterior. Entonces, esto expresa que los inventarios están variando de manera constante, entonces se tendrá que tomar cargos en el asunto, porque no es posible que un activo tan representativo de una empresa como son los inventarios, y más en el sector automotriz, varíe de esta forma y afecte de esta forma a la empresa. Obteniendo así, bueno, como bien les decía, el valor del flujo de la operación. Prosiguiendo, encontramos el flujo de la financiación, en el cual se encuentra que fluctúan estas cuentas y más que todo, bueno, sí, todas se encuentran en las fuentes. Cuando hablamos de cuentas que se encuentran en el pasivo y en el patrimonio, esas interactúan de manera inversa a las que interactúan en el activo. Es decir, que los usos ahora van a ser los incrementos que tienen las cuentas, mientras que los usos van a ser los valores decrecientes que se han ido encontrando al pasar de un año a otro. Entonces, como bien decía, se encuentran la mayoría de los valores de estas cuentas en las fuentes, por lo que no es beneficioso para la compañía, puesto que pues cada vez se ha ido adquiriendo de manera más elevada, por ejemplo, la deuda a corto plazo y a largo plazo, como lo puede ser los beneficios retenidos, que pues aunque estos crezcan, pues son beneficiosos. O sea, aunque se encuentren aquí junto a los pasivos, pues esos, al fin y al cabo, serán beneficios para la compañía. Entonces, pues se puede resaltar este punto, puesto que aumenta de manera exponencialmente, puesto que nos encontramos en 2.791.800 y pasamos a 15.189.200. Lo que quiere decir que no se sabe el por qué estos beneficios se encuentran retenidos y por qué la empresa los está reteniendo si son muy grandes, son muy elevados. También se puede decir que cuan mayor sea la fuente, la cual se basa en los beneficios retenidos, cuan mayor sea la fuente de dinero, mayor va a ser la fuente de financiación que se tiene y por ende esta cuenta se encuentra en superávit, dando así el total de las fuentes, el total de los usos, obteniendo así un flujo de la financiación eh, muy, muy beneficioso para la compañía en términos agridulces, pues a que aunque la deuda aumente, pues también aumentan nuestros beneficios retenidos. Entonces, o sea, no es precisamente lo que se quiere lograr, que nuestra deuda y nuestros pasivos aumenten, pero pues al fin y al cabo, si nuestra rentabilidad también aumenta y nuestros beneficios retenidos en este caso aumentan, pues también es beneficioso para la compañía. Por último se encuentra, bueno, ya hablé del flujo de la financiación, el flujo de la inversión, el que consta de estas cuentas y este es caso contrario. Entonces se observa como la mayoría se encuentra en el uso y no en la fuente. Y pues como se trata de inversiones, otros activos, pues hay estas 6 cuentas, estamos hablando de que son activos. Y esta última cuenta se encuentra que es un pasivo. Entonces, como les explicaba anteriormente, estas crecen, o sea, o se encuentran en la fuente cuando crecen de un año respecto al otro, pero los activos se encuentran en los usos cuando estos decrecen.
Listo, entonces ya obteniendo así estos valores totalizados y el flujo de la inversión respectivamente de cada uno de los años. Entonces se puede notar como el flujo neto es de 13.918.612, por lo cual ya está resaltado, pues a que es, o sea, es una explotada que se pegó no se sabe de dónde, porque pasamos de 4.451.619 a triplicar este valor sin sentido de qué. Entonces, puede bien ser por los beneficios retenidos que se tienen anteriormente o puede ser por otra razón que no se sabe. Entonces, lo que se hará en este caso sería como investigar o indagar más allá de por qué se está fluctuando o el porqué de este flujo de caja, o mejor dicho, de este flujo neto, o por qué este flujo neto tiene este valor tan elevado. Pasando así, ahora bien, a el análisis de los componentes de valor para Volvo en el año 2020. Entonces, el primero de estos será la estructura de capital, en el cual se dice que la empresa se encuentra en términos de madurez, puesto que el pasivo es superior o igual que el patrimonio. Ya el segundo es el flujo perdón, el flujo efectivo, en el cual se encuentran los indicadores el PKT y el PCD, en el cual el PKT se calcula de la siguiente forma, ya obteniendo esto, que ya lo hicimos anteriormente, sería del 0,27, y el PDC, que se apoya en el PKT, necesitaría el margen evita, que se calcula de la siguiente forma, y sería de 0,31, por lo cual se dice que la empresa se encuentra en un momento en el que está en declive. Por ende, se deben tomar cartas en el asunto o cargos en el asunto y se debe tratar de mejorar el funcionamiento que tiene esta empresa. En tercera instancia, el tercer componente de valor será el Z-Score, el cual se alimentará de estas cuentas, respectivamente el año 2020, pasará por unas fórmulas, obteniendo así el valor Z de 1,60, el cual se dice que, como anteriormente, se encontraba en declive o madurez, y se dice que la empresa se encuentra en un alto riesgo, puesto que el valor Z es inferior a 1,81. Entonces, lo que esto ocasiona es que posiblemente se esté deteriorando el valor de la empresa, el valor que tiene la empresa, y asimismo se están perdiendo muchas cosas de esta, como pueden ser los clientes, la participación en el mercado, etcétera. Entonces se encuentra en riesgo alto, como pueden ver acá. Listo. Entonces, asimismo, cuando se presenta este escenario, toca informar de manera rápida a la empresa, puesto que toca resaltar que no, o sea, el comportamiento no está adecuado para la elaboración de esta empresa, puesto a que en cualquier momento la empresa puede ir empeorando o puede haber un estallido de pasivos o puede fluctuar algo y la empresa pues, puede irse a la quiebra. Entonces, como bien decía, se encuentra en alto riesgo y se tienen que tomar medidas y reformar la empresa. Ya en nuestro último componente de valor se encuentra la generación de utilidades, el cual el indicador estudiado sería el ROE. Entonces, en base al ROE que obtenemos en la rentabilidad, hay que examinar en qué etapa de crecimiento se encuentra la empresa. Entonces, nuestro ROE es del 13,08. Investigamos esto, el DTF y el ROE del mercado y la inflación, el cual se dictamina que la empresa se encuentra en iniciación, puesto a que se encuentra entre la inflación y la DTF. Cabe resaltar que la inflación es 6,30 puntos superior a la del año anterior. Listo. Ya con esto terminaríamos todos los puntos a destacar sobre la empresa Volvo y pasaremos con mi compañero José Alejandro y más adelante yo les daría una pequeña conclusión en base a los valores obtenidos.
Listo, pues para empezar con el flujo de caja, miraremos inicialmente cómo funciona el flujo de la operación de la empresa. Pues por lo que vemos en este pequeño análisis, vemos que estamos en déficit durante los 3 primeros años porque es negativo, es decir, que para la operación hay más salidas de dinero que entradas, entonces esto es malo, pero por otro lado, para el 2020 ya este déficit se ha anulado. Entonces, lo más probable es que para disminuir este déficit y no quedar ilíquidos, por decirlo así, entonces tendremos que acudir a la financiación, que en este segundo cuadro lo veremos y lo podemos relacionar con que, como vemos en las fuentes, ha ingresado bastante dinero financiado, y el cual la mayor cantidad de dinero financiado ha sido durante los años de déficit del flujo de operación. Pero como vemos, en el año 2020 igual se mantuvo el flujo de financiación, lo cual esto nos puede llevar a un superávit de dinero, es decir, bastante dinero, bastante disponibilidad en la empresa, y esto nos ayudará al momento de la inversión, porque entre más dinero tengamos, más podremos invertir a futuro. Entonces, aquí como vemos en las fuentes por inversión, pues sí han entrado dinero, pero es más las salidas por inversión. Estas salidas por inversión significa que la empresa ha, ha decidido invertir gran cantidad de dinero, y el problema de invertir gran cantidad de dinero es quedarnos sin liquidez, pero a pesar de que se corre ese riesgo, se ve que ha sido bien utilizado, puesto que ha tenido un buen flujo y un buen manejo del dinero en la empresa, porque es positivo el flujo neto. Entonces, a pesar de que es positivo, también vemos que en el año 2017 y 2020 hay bastante dinero, más del que debería haber. Entonces, probablemente en el 2020 vemos que este superávit de dinero en el flujo neto, seguramente sea por el flujo de financiación, que se obtuvo mucha financiación sin ser necesaria, puesto que no estábamos en déficit en el flujo de la operación. Entonces, esta puede ser una de las razones por las cuales, estamos en superávit en el flujo neto en el año 2020. O sea, estamos por encima de lo que veríamos, lo cual no es malo, pero este dinero podría ser mejor utilizado en el momento del flujo de la inversión. Se pudo invertir más de este dinero, pues para generar más utilidades a futuro, pero en este caso no se decidió hacer eso y quedó en superávit del flujo neto para el año 2020. Finalmente llegamos a esta sección de los componentes del valor, en la cual analizaremos en qué sección o en qué momento de la vida empresarial, pues de una empresa, valga la redundancia, está BMW. Entonces, vemos que en la estructura de capital, el pasivo total es más grande que el patrimonio. Según estos son indicadores, podemos decir que estamos en una posición de madurez, pero el problema de estar en esta posición de madurez es que es bastante grande la diferencia entre el pasivo y el patrimonio, lo cual se puede decir que estamos rozando la parte o estamos entrando al momento del declive, en la cual ya el pasivo es bastante grande y no mayor o igual al patrimonio. Entonces estamos ahí, pues mal, porque una vez entremos al declive será muy difícil recuperar la empresa, pero entonces estamos en esa línea, en esa pequeña línea en la cual, estamos en la cual podemos entrar al declive, y pues una vez entremos difícilmente podremos salir. Por otro lado, en el flujo de efectivo, aquí lo importante es el PDC, y para este tendremos que tener en cuenta el PKT y el KTNO, el margen de EBITDA y demás. Pero lo importante aquí es que el PDC dio 0.08, 0.8. Y pues por lo visto aquí estamos
igual que en la parte de estructura de capital al borde del declive. Entonces, estamos manejando un riesgo bastante alto porque una vez haya una pequeña falla en el flujo de efectivo, empezará la empresa su declive y pues eso no es lo ideal. Entonces se tendrá que crear estrategias para conservar mejor el flujo de efectivo, generar más utilidades y procurar, por ejemplo, en esta parte de flujo de caja, eh, evitar el tema de estar tan financiados o estos pequeños errores en los cuales quedamos con mucho superávit de dinero. Entonces, mirar qué se debe hacer o qué estrategia se debe tomar para, para lograr salir lo más pronto posible de esta zona, de llegar al punto de declive. Si la empresa apenas estuviera empezando, pues sí es válido que tenga estos números, pero pues ya es una empresa bastante grande, entonces sí estamos en un riesgo alto. Y pues hablando de riesgo alto, como lo vemos aquí, tenemos el riesgo de quiebra, que este nos indica, o pues lo sacamos gracias al Z-Score, en el cual estudiamos estas cuentas y básicamente nos dice que estamos en un riesgo alto de quiebra, es decir, que igual que los otros, a diferencia de los otros indicadores, estamos en declive ya en un riesgo de quiebra, puesto que el valor Z es inferior al 1.8 que se necesita para entrar en el declive. Entonces, en efecto, estamos en declive. Entonces, en este caso, miraremos qué, qué sucede. Entonces, vemos que el peso de los activos totales y la utilidad retenida es bastante pequeño, entonces nos toca generar estrategias para aumentar nuestros activos si generamos inversión o si en el caso que toque financiar, saber bien en qué invertir el dinero infinanciado para de esta manera subir lo mayor posible los activos totales y pues la utilidad retenida. Aquí podríamos ver un tema en el cual, como hemos visto anteriormente, tenemos un déficit, una ineficiencia en la eficiencia operativa fase 3 en la cual el EBITDA es inferior a los ingresos por servicios y ventas. Entonces, esas utilidades, este peso tan pequeño, posiblemente sea consecuencia de que no estamos cumpliendo al 100% nuestra razón social. Y por último, vemos la generación de utilidades. Y aquí, pues terminamos de confirmar la ineficiencia fase 3 puesto que estamos también en declive. Bueno, o pues estamos también en esa pequeña línea a punto de entrar en el declive porque nuestro ROE está un, un 1% o un 0.1% por encima de la inflación. Entonces estamos rozando literalmente el declive. Entonces, pues en efecto nos toca generar alguna estrategia para aumentar nuestro EBITDA que sea superior a los ingresos operacionales. Entonces, básicamente que esto es todo. Este es el análisis de BMW, en el cual vemos que está muy al borde del declive en todos los parámetros y que lo más probable y una de las razones puede ser pues el tema de la crisis sanitaria que vivimos en el año 2020 y lo bueno de esto es que si generamos o utilizamos las estrategias pues utilizamos las estrategias utilizadas en los años anteriores, podemos incrementar nuestras utilidades y salir de esa zona de declive para los próximos años 2021 y 2022. Y, y ya, pues el mercado en Colombia de estos vehículos se irá incrementando, pues básicamente porque hay demanda de los vehículos, pero
a pesar de la demanda de los vehículos de alta gama, también se debe tener una buena estrategia para evitar todos estos errores que se han venido cometiendo. Entonces, muchas gracias por la atención. Ya pasamos a dar la conclusión de Volvo. Ok, listo. Entonces, primeramente, ante todo, tenemos el benchmarking del mercado en base a estas dos empresas, como lo son BMW y Volvo, obteniendo el ROE, como anteriormente lo explicamos, tanto de BMW como Volvo en el año 2020, los activos correspondientes, y esta sería la participación o la proporción que esta empresa, o bien sea BMW o Volvo, tiene en el mercado. Como se puede observar, BMW se lleva la gran porción, puesto que es del 81%, pese a que su ROE es muy pequeño, mientras que sus activos son muy grandes. Entonces, BMW tendrá que arreglar esto, porque si una empresa como Volvo, con un ROE que lo duplica y con unos activos similares a los que tuviera BMW, pues tendría mayor proporción que hasta BMW. Entonces, eso es lo que tiene que mejorar BMW. Mientras que Volvo tiene que idealizar estrategias con el fin de atraer más comerciantes, atraer más accionistas, más stakeholders, bueno, sí, con el fin o para obtener como finalidad que los activos crezcan. Entonces, pues esta básicamente es la doble visión que se tiene entre estas dos empresas de cómo podrían hacer o cómo se podrían posicionar en una mayor proporción en el mercado. Claro, asimismo, como lo decía Alejandro, lo que menos se quiere es que la empresa que uno esté analizando, en la que uno esté trabajando, pues se encuentre en declive, puesto que se han presentado casos muy puntuales, como lo pueden ser el, el caso de Kodak y el caso de Fotojapón, en el cual estos pese a estar en lo más alto, pues asimismo fue que cayeron. Pues con esto haríamos finalidad a nuestro proyecto y esto sería todo. Muchas gracias. Listo. Por eso dejé Acabamos. grabar.